Yo quiero preguntarle si conviene o no, como sugieren algunos, que más bien mejoremos nuestra relación con Petrobras o con Ecopetrol, ¿no? Ciertamente Petrobras es una excelente empresa, yo creo que es una admirable empresa y ha hecho una tarea enorme, especialmente el haber encontrado el petróleo, son como 35.000 millones de barriles, que es una cifra enorme, en lo que se llama presal. Pero Petroperú ahí no podría ser, creo que nada, porque se trata de una explotación en aguas profundas donde hay niveles de tecnología. O sea, tampoco convendría con Ecopetrol, tampoco convendría. O sea, no tendríamos esa capacidad. Creo que en ese punto de vista es Venezuela quien nos está dando esta posibilidad. Muy bien. Inclusive quienes piensan que hacer petroquímica en nuestro país se ha dificultado, eso lo dice un especialista hoy, Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy. ¿Es así? ¿Se ha hecho más difícil? O sea, están abiertas las posibilidades. Yo tuve ocasión solo hace unos días de conversar con una empresa que me hizo saber, y yo recuerdo el caso hace 5 o 6 años cuando hubo una propuesta de hacer petroquímica en el Perú. Entonces me dijeron, está bien, nosotros mantenemos el interés y estamos dispuestos a invertir en petroquímica, y me dijo uno de los rubros que mejor reservo de esa petroquímica en la que querían trabajar. Entonces me preguntó sobre el tema del gas y me hizo la pregunta, ¿cuánto me costaría el gas? Le dije que la primera dificultad iba a ser que le den el gas. Eso ya es una barrera bastante grande, porque ahí todavía subsiste el problema de reservas. Y la segunda barrera que es importante es el precio. Entonces le dije mi cálculo, el gas para lo que no es generación eléctrica se debería poder conseguir entre algo así como $3.50 y $5 el millón de BTU. Entonces ellos me dijeron, pero con esos precios imposible. ¿Por qué? Porque el precio Henry Hub en estos momentos en los Estados Unidos, la frontera con México, que es donde exporta el gas el Perú, está por debajo de $3, está en $2.90 el millón de BTU. Y hay sitios donde se puede conseguir el gas a precios muchísimo más baratos. Entonces para ellos la pregunta es, si yo tengo interés, me interesa el Perú, tuve ya un proyecto, estoy dispuesto a materializarlo, estoy dispuesto a reactivarlo, a tener el dinero, pero no tengo ninguna posibilidad si es que me hablan de gas que podría tener precios bastante altos. O sea, eso es una de las barreras que tenemos que considerar, especialmente por los bajos precios que tiene el gas ahora a nivel mundial. Hay un segundo tema que cuando se está hablando del gasoducto del sur, que se está tratando con mucha superficialidad. ¿Cuál es este? La petroquímica de la que estamos hablando para el sur es una petroquímica no del metano, sino del etano. Del etano, así es. Entonces, ¿de dónde va a salir el etano? Camisea es generoso en su proporción de etano. Camisea tiene casi 10% de etano. Pero entonces la petroquímica en el sur habría que sacarla de Camisea, y los derechos del etano los tiene el consorcio Camisea. Y yo no creo que el consorcio Camisea los vaya a ceder tan fácilmente, por más de que haya ley de por medio. Entonces, Entonces, esto quiere decir que hay temas que todavía tienen que ser resueltos para poder manejar el tema de la petroquímica del sur. Porque el proyecto del gas del sur tiene y se ha vendido con un componente social. Naturalmente que a la gente lo que le interesa es tener gas en Puno, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, pero los consumos solamente de los mercados residenciales, inclusive de transporte, son muy pequeños y no justificarían por sí solos económicamente la construcción de ese gasoducto. Entonces, en ese gasoducto digamos que hay un tronco y unas ramas. Entonces, esos proyectos, los suministros a cada local tiene el valor de las ramas. Lo que decide la existencia del gasoducto es el tronco, y el tronco tiene un mercado que es la petroquímica y podría ser la generación eléctrica, lo cual sería un desperdicio. Entonces, si no se resuelve el tronco, el tema no puede salir para adelante. Entonces es incierto. O sea, está dentro de lo viable y está dentro de lo posible, pero necesita una cantidad de trabajo y desgraciadamente puede necesitar también una cantidad de tiempo que de repente hacen que los proyectos que no va a puedan superar salir dentro de este mandato. Sí, este que gobierno. no puedan
culminarse dentro de los plazos de este mandato. No obstante, yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, sí, porque lo importante es que salga. Así es. Ahora, el tema de la energía eléctrica, en algún momento en la radio usted nos había advertido de esta situación, de que se necesita hacer cierto mantenimiento en caso de camisea, y esto iba a generar algún tipo de problemas de suministro de energía hacia fines justamente de este mes. ¿Eso está vigente? ¿Qué tanto puede ocurrir? ¿Dónde se da el mantenimiento? ¿Por qué razón? Le doy una opinión que puede incluso parecer extraña, pero que es justificable. O sea, nosotros, a partir del año 2004, es una historia muy reciente que tenemos gas. En cambio, hidroenergía la tenemos pues desde antes de los años 50. Hay unas centrales en Arequipa que tienen más de 100 años. Entonces, la generación eléctrica y el suministro eléctrico a partir de hidroenergía en el Perú es más que centenaria, mientras que la generación de gas no tiene todavía una decena de años. Y sin embargo, en esos 8 años que tiene la generación de gas, ya hoy día suministra el 40% de la energía eléctrica que consume el Perú. Y además tiende a crecer, y por la naturaleza de los proyectos de gas tienden a tener cada vez una mayor participación en la generación eléctrica en el Perú. Y lo que pasa es que la mitad del sistema, que es eso, la generación de gas, la tenemos dependiente de un ducto de gas que pasa por la selva. Si le pasa algo a ese tramo de gas que pasa por la selva, nos va a apalancar la generación eléctrica, va a afectar el transporte y va a afectar la industria. Hemos conversado alguna vez sobre la necesidad de tener una rama paralela, un ramal paralelo a este, ¿no es cierto? Sin embargo, estas cosas no se entienden. Y no se les da la importancia que realmente merecen. Entonces, ¿qué sucede? Hay la necesidad de hacer mantenimiento en las Malvinas. El mantenimiento se tiene que hacer en algún momento, porque si uno no programa el mantenimiento, entonces las máquinas se paran solas, el costo de repararlo es mayor, el momento en que aparece es fortuito, uno no sabe en qué momento, y además la dificultad y la duración del mantenimiento es mayor. La reparación cuesta más que mantener. Ya. Esto quiere decir que en algún momento se tiene que hacer ese mantenimiento, y ese mantenimiento podría estar asociado justamente por la falta de capacidad de reservas con un racionamiento de energía eléctrica, lo cual es malo, lo cual afecta a la producción. Pero eso afectaría principalmente a las empresas, no a las familias, si es que hay ese tipo de recortes. Lo que se hace es que se hace que afecte a las empresas y no a las familias. Yo, sin embargo, dentro de lo negativo, el tema positivo de que hubiera un racionamiento es que nos recuerde los años que ya hemos vivido en la época de Sendero Luminoso, cuando derribaba las torres de transmisión y las líneas de transmisión y nos producía apagones a cada momento, porque no importaba tanto el origen, en este caso el terrorismo, por el cual el suministro no era continuo, y hoy podría ser el crecimiento rápido del país y el no llegar a tiempo con los proyectos. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos proyectos que insensatamente se paralizan o se les pone trabas por argumentos de carácter ambiental que no lo son. ¿Inambari? No le hablo de Inambari, que en realidad sí es un tema que se puede discutir, ¿no es cierto? Hay varias cosas para discutir. Le hablo de un proyecto que tuve oportunidad de visitar hace unas semanas acá en la costa, una termoeléctrica a ciclo combinado que se está construyendo y donde le están poniendo unas trabas realmente injustificables. Muy ingeniero Herrera, nos quedó corto el tiempo, pero será usted bienvenido como siempre aquí en esta su casa, emprendedorestv.pe. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta primera semana de salida al aire. Bien, amigos, estamos en vivo en emprendedorestv.pe, tu canal. Nos vamos al corte, regresamos con la secuencia Emprendedores al Día, y los alumnos del Instituto de Comercio Exterior de ADEX nos cuentan sus historias como empresarios. Volvemos.